tardes. Bienvenidos a este panel número 6 de este congreso. Nos acompañan y prestigian esta mesa los doctores Pedro Covielo, Fernando García Puyés, Pablo Garat y Pablo Gallego Fedriani. Recordamos que la modalidad del panel es que cada participante exponga no más de 20 minutos y me toca nuevamente el rol de cumplir, de ser el gendarme del tiempo y pasarles los avisos tan indeseables. Pasamos entonces, sin más prólogo, a presentar en primer lugar al doctor Pedro Covielo. El doctor Covielo es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es profesor emérito de dicha universidad, es profesor ad honorem de la Universidad Católica del Uruguay, ha dado cursos de grado y posgrado y conferencias en nuestro país y en otros países de América, en España y en Italia. Ha publicado un libro y alrededor de 100 artículos de su especialidad y de filosofía del derecho. Se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Actualmente está en retiro. Su tema de exposición será el principio de confianza legítima en situaciones vinculadas con la protección de los más vulnerables. Doctor Covielo. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes, es un gusto nuevamente estar acá y como corresponde y es de cortesía, agradezco a María José Rodríguez y al doctor Gabriel Astarloa que me hayan invitado. Y sobre todo para los que son abogados del Estado, decirles que siempre para mí es un gusto estar frente a abogados del Estado dando clases, porque yo toda mi vida, como más de uno lo sabrá, yo siempre estuve en el Estado. Yo antes, cuando estuve en el ejército como auditor, y después, bueno, fui a la corte, todo, pero yo siempre dije que siempre estuve en el Estado. Y me enorgullezco de haber estado siempre en el Estado. Y servido al justiciable en la función que en su momento a uno le ha tocado desempeñar. Me han asignado un tema que realmente, por lo menos, se adecua un poco más a la faz del derecho administrativo que yo estoy viendo, y sobre todo a esta institución, que es la protección de la confianza. Porque cuando me hablan las herramientas del derecho administrativo en la erradicación de la pobreza, yo creo que primero hay que tener en cuenta algo que es fundamental. Si bien siempre he sostenido que es el derecho el que enmarca la acción política, cosa que no les gusta que se lo digan a los politólogos, lo cierto es que realmente las herramientas para erradicar la pobreza fácticas las da el político. Eso es un rol que corresponde al político. Y es más, muchas veces al juez tampoco le corresponde, dentro de todo en la medida necesaria. Y antes, como uno siempre se olvida de alguna cosa, les ruego a los panelistas que me disculpen, pero es un honor también estar acá al lado de mi decano de la Facultad de Derecho, el doctor Pablo Garat, que lo conozco desde que éramos estudiantes, con el doctor Pablo Gallego Fedriani, que hemos sido compañeros durante 15 años en la Cámara Contencioso Administrativa y realmente pasamos momentos muy agradables, de camaradería, de compañerismo. Y al doctor Fernando García Puyés, que también lo conozco hace unos cuantos años, muchísimo más joven que yo, fíjese que yo cuento siempre lo mismo, yo ya estaba en el último año de la facultad egresando, sexto año teníamos en la Universidad Católica, y él recién entraba, tenía todavía pantalones cortos, así que imagínense si no lo conozco. Bueno, y con un antiguo alumno de la maestría de Austral. Bueno, sigo adelante. Yo creo que el derecho no va a dar la herramienta para proteger las decisiones políticas en orden a la defensa de los derechos de los marginados, de los segregados de ciertas situaciones o de aquellas personas a las cuales no le quieren reconocer los derechos que el ordenamiento jurídico impone. El derecho está para asegurar que se cumplan esas instituciones que establece el ordenamiento jurídico. Ahora bien, uno habla de la confianza legítima. Acá esto me gusta un poco más, porque dice como situaciones vinculadas con la protección de los más vulnerables. Acá se ha hablado
y esto es positivo, muy positivo en el derecho administrativo, de el rol que tiene el derecho administrativo enfocado hacia la persona, hacia el administrado, o como se lo quiera llamar, pero es esa persona que necesita de los servicios del Estado y que muchas veces el Estado no se lo quiere dar. Muchas veces por capricho de las autoridades. Y los vulnerables, en el fondo somos muchas veces somos nosotros, frente a la acción estatal. Somos vulnerables ante cualquier cambio de política, porque a los políticos se les da la gana de cambiar una norma y después resulta que cuando se le reclaman, dice, bueno, que se la aguante. Es como que el ser humano, el administrado, no cuenta. Y por eso el derecho tiene sus instituciones. Una de esas instituciones es la protección de la confianza, o confianza legítima, o las legítimas expectativas. Llamémosla como querramos, pero es un instrumento que a mi modo de ver es bastante eficaz. Yo voy a dar algunas breves pinceladas, porque si no, hablar de la protección de la confianza es hablar de muchas cosas, pero yo simplemente voy a referirle, hay algunos que quizás no todos conozcan bien esto, no es una mera palabra, sino es una verdadera institución del derecho, en defensa de los derechos de los habitantes, los administrados. Muy bien. ¿Cómo nace esta idea de la protección de la confianza? Es una creación pretoriana, o sea, viene la justicia, el Poder Judicial, a tratar de superar estos problemas, a superar estas negaciones de la actuación estatal hacia el reconocimiento de los derechos de los particulares. Pues bien, el primer caso ha sido el de la famosa Viuda de Berlín. Es una institución que se formula en Alemania, no es que no existiera algo, pero algo existía, pero le dan forma en Alemania allá por el 1956. Una señora viuda que le dice, el funcionario público, si usted se traslada a Berlín Occidental, estaba en Berlín Oriental, usted no va a perder ninguna, usted no pierde nada, la pensión la va a seguir gozando. Cuando cruza la barrera, no existía el muro todavía, le dicen, pero usted era un funcionario, era viuda de un funcionario, creo que era del correo, si mal no recuerdo, de la policía, le dicen, pero usted no cumplió con tal norma, entonces usted pierde todo. No solamente pierde todo, sino que nos va a tener que devolver lo que ha percibido. Entonces, la mujer parece que va e invoca, cómo no sé, pero la protección de esa confianza que había tenido. Bueno, y el tribunal, ¿qué dijo? Hay que proteger la confianza de esta señora. Y dicen, no solamente no va a devolver nada, sino que a partir de ahora va a seguir gozando de esa misma pensión. Lo cual, esto es algo tremendo. Imagínense una Alemania que es muy normativista, estructural, rígida, casi el derecho alemán tenía mucha base militar en el fondo, por la manera de pensar que ellos tenían. Bueno, así es, así nace esta institución y así comienza a desarrollarse. Hasta el Tribunal Constitucional alemán la recibe y dice, esta forma parte de las instituciones básicas del Estado. Es un Estado de Derecho, nuestro Estado de Derecho es el que la consagra, aunque no explícitamente, la Ley Fundamental de Bonn no la consagra explícitamente, pero surge, dice, de los principios del Estado de Derecho. Y dice, la seguridad, esta sentencia que yo le estoy mencionando es del año 1960, dice, la seguridad jurídica vista desde el punto de vista del ciudadano es la confianza legítima. Bueno, y así avanzó por todo. La reconocieron, curiosamente, Gran Bretaña, y ahí en Gran Bretaña le cambiaron, la tradujeron, hablaron de la expectativa legítima, que acá se usa mucho acá en la jurisprudencia de la Corte, la palabra expectativa legítima. En España está reconocida en la ley número 40 del 2015 del sector público, ya estaba consagrada antes. En el año 2009 se dictó el Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa, que dice, el funcionario respetará las legítimas y razonables expectativas que los miembros del público tengan a la luz de la actuación de la institución en el pasado.
O sea, ya es algo que es obligatorio, forma parte de los principios básicos de la Unión Europea. Pues bien, en Iberoamérica hay países que la han reconocido expresamente, la mencionan algunos, en algunos casos de una jurisprudencia chilena, pero por ejemplo en Perú y también en la República Dominicana está consagrada específicamente. En Perú la ley de procedimiento administrativo en una reforma reciente de 2019, fíjense que, y ya ha sido recibida. Brasil ni hablar, yo no sé cuántas tesis he visto brasileras sobre la confianza legítima, y también ¿cómo se llama? En Colombia. Pues bien, ¿qué pasó en la jurisprudencia nacional? ¿Se ha receptado en la jurisprudencia nacional? Bueno, no voy a hablar de toda la jurisprudencia, quiero ser lo más breve posible, pero quiero mencionar algunos fallos que creo que son importantes. Hay algunos que más o menos dieron una idea de la protección de la confianza, pero yo quiero, en el famoso y triste corralito, hay una sentencia, creo que será recordada por más de uno de nosotros, provincia de San Luis, que realmente quiso poner fin a una situación injusta, y todos los jueces votaron a favor de los afectados, y hay un voto del doctor Fay, un juez realmente que hay que recordarlo bien, que dijo: el orden jurídico de la nación debe proteger la confianza suscitada por el comportamiento de otro, porque la confianza resulta una condición fundamental para la vida colectiva y la paz social. Y sin duda, el mal es mayor cuando quien defrauda la confianza que ha producido es el Estado. Esto se enmarca en ese rol que nosotros estamos viendo, desde esta mañana he visto todo lo que se ha hablado, se enfoca el estudio del derecho administrativo desde la persona, desde el administrado, y eso es lo fundamental. Antes se olvidaban de esa persona. Antes, yo recuerdo, cuando yo ingresé a la Cámara, muchas veces tenía discusiones con algunos de mis colegas, no con Pablo Gallegos, con él no, jamás. Nunca hablar. Nunca. Después me presento. Bueno, con Pablo, nunca tuve, pero con otros, yo tenía compañeros que eran fiscalistas y que todo era a favor del Estado. El Estado tenía razón. Hasta uno una vez me dijo: vos sabés, Pedro, indubio pro fiscum. Pero me lo dijo en serio, ¿eh? Era una causa que yo había hecho mi voto, pues, digamos, yo veo a veces en el aspecto tributario, yo era el más transgresor para algunas mentes, porque veían todo el fisco. No, el fisco hay que asegurar la percepción fiscal, sí hay que asegurar, pero legalmente, no por cualquier capricho. Bueno, y él me decía: indubio pro fiscum, perdón, ese principio se había suprimido ya en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. Y muchos se olvidaron de esto, pero lo más curioso es que esta idea de protección de la confianza se invocó después en todo el fuero federal cuando se habló del corralito. Por supuesto, después vino ese lamentable, vergonzoso fallo Bustos, algo vergonzoso, pero prefiero no hablar por amargarme el día. Pero la Corte comenzó a utilizar la idea, ya más específicamente, la idea de la protección de la confianza, o confianza legítima, puede llamarse como quiera, utilizando la locución legítimas expectativas. Los casos que yo les puedo mencionar, acá me hice un apunte para resumir todo eso. El caso Gentini, cuando un buen día el Poder Ejecutivo cambia una norma que ya estaba en una norma de privatización, decía: a los empleados de YPF no se les reconocerá la participación en los bonos de participación en las ganancias. El Poder Ejecutivo lo cambió porque se le dio la gana, ¿no?
o caso Ramos, de los empleados públicos contratados, en la sentencia del Grupo Clarín se invocó esto. Y hay otros casos en los cuales, si bien no se invocó, pero hay uno, Rosselló, de una pensionista que había percibido mal su pensión, y lo que dijo la Corte es: tiene que devolver todo. No, dijo la Corte, esta persona actuó de buena fe. La buena fe es un componente de la protección de la confianza. Entonces dijo, esa señora percibió de buena fe, no tiene que devolver nada. Y bueno, se han dado muchos casos en los cuales, si bien no estaba de por medio la protección de la confianza, sí estaba la protección de ciertos derechos muy graves, muy críticos. Un caso fue Asociación Bengalensis, cuando no se le quería, que se pasó por nuestra sala, cuando no se le quería reconocer el derecho el incumplimiento de la obligación que tenía el Estado de suministrar drogas en la lucha contra el VIH. Y ahí nosotros dijimos, esto lo tiene que cumplir. No, usted tiene que cumplir fulano, mengano, usted lo tiene que cumplir, le dijimos. Esto es importante. Después hubo otra causa, que fue Verbrugge, que era el año 99, que era una señora que no dedujo un amparo porque no se habían establecido los accesos a las estaciones ferroviarias. Se había prorrogado mal, porque la ley establecía un plazo para establecer vallas o artefactos para superar cualquier valla que tuvieran las personas discapacitadas. Esta mujer era discapacitada. Y nosotros ahí ordenamos, el Estado tiene el deber de cumplir. Y hasta invocamos, yo me río porque esa sentencia la hicimos un colega mío, judío religioso, y yo, que soy católico, y los dos invocamos doctrina de la Iglesia, y lo invocamos a San Juan Pablo II. Así que bueno, la verdad que fue un gusto, pero además uno ve ahí cómo el juez tiene muchas veces que ir superando esos formulismos. Hemos tenido varios casos. 3 minutos. Qué mal. Bueno, voy a decir una cosa en favor acá, que tengo a mi amigo, sí, Yanqui. Acá en una sentencia de la Sala 5, contenciosa, dijo, el principio de la confianza legítima se erige en pieza clave en la limitación y el control del ejercicio de la potestad administrativa, de volver sobre sus propios actos. Y es que la actuación administrativa de un Estado de Derecho está y debe estar caracterizada en gran medida por la existencia y a la vez por la permanencia de un determinado statu quo de reglas y decisiones fijas que estimulan y dirigen y limitan la vida social y el comportamiento del individuo dentro de la sociedad. Pues bien, uno dice, bueno, ¿cuál es el contenido? La causa es Ticorá. ¿Cuál es el contenido de esta protección de la confianza? Bueno, vean, en realidad es una nueva visión que se toma, pero desde la perspectiva del ciudadano. Podemos utilizar la palabra buena fe, actos propios, pero tampoco se la vincula con los actos propios. Más bien, tengo escrito que la confianza legítima es de interpretación restrictiva, porque a veces hasta puede superar la doctrina de sus propios actos. Y dice, ¿por qué digo que es restrictiva? Porque se necesita que se compruebe en primer término la existencia de una situación subjetiva de confianza. Ello es que exista la buena fe de quien la invoca. Tenía la confianza legítima, usted la tenía. Actuó como buen padre de familia, como buen comerciante. Que aunque haya actuado de buena fe, lo haya hecho en forma prudente, o en otros términos, como un buen padre de familia, un buen comerciante. Que el hecho generador haya sido idóneo para producir. También se vincula con los precedentes, pero no es tan, yo creo que no es tan así. A veces se la confunde. Quiero recordarles que está consagrada la protección de la confianza también en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1677. Pero también esto es un trabajo que está próximo a salir. Yo creo que no se aplica más en la relación entre los particulares y en el Código Civil y Comercial no se la contempla en las relaciones del individuo con el Estado. Y más, creo que el derecho administrativo puede producir y suministrar muchos antecedentes y doctrinas sobre este tema. Hasta ahora los códigos civiles comentados que he visto, de esto no se ha hablado. Bueno,
Yo diría, la confianza legítima ha apuntado por lo general a quienes se encuentran en una posición más débil en su relación con el Estado. En todos esos casos existían personas que habían confiado de buena fe en las manifestaciones de las autoridades o en los comportamientos de ellos. Tal fue el caso Corralito. Y esta gente, muchas veces, yo digo que a veces los políticos no ven al pobre como pobre, o diría como cristiano, no ven a otro Cristo, no lo ven a Cristo, sino en el rostro del pobre, sino que lo único que ven es muchas veces una persona que le va a dar votos, y lo que le interesa es tener votos. Y hay muchos políticos que lo que les interesa es que los pobres sigan siendo pobres, lo cual eso no es ni cristiano ni evangélico. Hay una sentencia que dice Cristo: en el día del juicio los hombres rendirán cuenta de toda palabra vana, promesa, que hayan pronunciado. Y les recomendaría, para terminar, que lean el libro del profeta Amós. Un día me lo dijo un amigo, el rabino Escorca, dice: no, Pedro, tenés que leer el profeta Amós. Dice: lo quiero leer, si tienen la autorización. Dice en una parte: yo sé de la multitud de vuestros crímenes, le dice a los poderosos, y cuán graves pecados habéis cometido, vosotros, que oprimís al justo, aceptáis cohecho y torcéis el derecho de los pobres en los tribunales. Y después más adelante dice: pobrecito el castigo que van a recibir. Yo digo, muchas veces veo las cosas que hacen algunos funcionarios o políticos de cualquier gobierno, no se les ocurra pensar de este gobierno o del anterior, de cualquier gobierno, digo, pobrecito, yo me compadezco. Yo creo que hay un juicio divino. Muchas gracias. A continuación es el turno del doctor Fernando García Puyés. Él es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Fue subprocurador del Tesoro de la Nación, integra el Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, actualmente es socio del estudio O'Farrell. Es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica Argentina. Es profesor de posgrado en la Universidad Austral y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Entre sus libros pueden citarse Régimen del Empleo Público Nacional, Medidas cautelares autónomas, Tratado de lo contencioso administrativo y Lecciones de Derecho Administrativo. Dirigió la obra colectiva El contencioso administrativo en la República Argentina y será su tema de exposición Derecho Administrativo Sancionador, Contenidos y Principios. Doctor. Hola a todos. Agradezco a la Procuración General por renovarme esta invitación en la persona el doctor Astarloa aquí presente, que me sufre cotidianamente, o casi cotidianamente. También a María José Rodríguez. Agradezco a mis compañeros del panel, a quienes respeto profundamente, mi decano, doctor Garat, el doctor Gallego Feriani, con quien compartimos muchos paneles graciosos y otros menos, y al doctor Covielo, que efectivamente me vio entrar de pantalones cortos en la facultad, porque en aquella época se usaban pantalones cortos, imagínense cuántos años habrán pasado. Agradezco también que Macarena Lurralde y Silvina Green estén acá mirándome, que dijeron que venían solamente para mirarme a mí. Así que Silvia y Macarena, les agradezco que estén aquí. Debo exponer... No, para escucharme. No sé si... No creo que tenga muchas cosas buenas para decir, pero de todas maneras... Hace incidentes. Todo el tiempo, hace incidentes todo el tiempo. Es una cosa complicada, complicadísima. Párense, por lo menos, para que les aplaudan algo. No se dice que quemo, es viejo. Bueno, debo exponer sobre la potestad administrativa sancionatoria, una potestad que viene siendo ejercida a la sombra y al amparo de un tratamiento superficial que le ha dado la jurisprudencia y la doctrina en la República Argentina.
Ese tratamiento superficial ha permitido que bajo la idea del ejercicio de una potestad la administración haya cometido atrocidades singulares en la República y ponga en peligro el espíritu republicano y aún la garantía de la libertad de los ciudadanos. Y tengo que hacerlo en el ámbito de unas jornadas en las cuales hablamos de las herramientas del derecho administrativo para proteger a los más vulnerables. Y creo que las dos herramientas principales que tiene el derecho administrativo o que debe insuflar el derecho administrativo en la administración para proteger a los más vulnerables se dedican a dos campos distintos. La asistencia concreta a los más vulnerables, realizar el derecho de los más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables no piden amparos, no hacen contencioso administrativo, reciben el derecho que la administración les da oficiosamente y ellos son más del 85% de la sociedad. Esa es la administración, la que lleva el derecho a esas personas. ¿No? Después podemos hablar de recursos y reclamos, pero esa es la administración. Y por otro lado, el problema de la creación de trabajo genuino, que normalmente es procurado por las empresas. Y también el derecho administrativo debe pensar en qué hace con las empresas, sobre todo en esta alternativa que venimos escuchando hoy mucho, de la autorregulación de las empresas y la escapada del Estado y la posibilidad de que el Estado solamente controle y sancione más allá y como última instancia, mientras hay una especie de autorregulación privada. Y esto tiene que ver con el ejercicio de la potestad sancionatoria inmediatamente, porque muchas veces se usa la potestad sancionatoria para zaherir a los más vulnerables, que tienen menos remedios para protegerse, y otras veces para perseguir a las personas jurídicas que, bajo el lema de que son cipayos, que explotan a la gente y que además sublevan el poder estatal, son casi perseguidas por el derecho. Así que les propongo este itinerario. Considerar las características de la potestad sancionatoria, examinar después la evolución de su campo de aplicación, su fundamento jurídico y las modalidades de su ejercicio, y repasar el tema de la titularidad de la potestad. Todo para que ustedes se lleven alguna idea para reflexionar en estilo telegráfico. Hay un plazo breve y esto es muy bueno, porque como dice Borges, en tiempos de auge, la conjetura de una existencia limitada puede entristecer o irritar. En tiempos de oprobio, es la promesa de que ningún dictador o ningún panelista podrá empobrecernos indefinidamente. Empecemos con las características de la potestad sancionatoria. Cuando un juez se enfrenta a un delito, se encuentra con lo estricto de una ley penal. Tiene una ley penal que le define una conducta y le define un tipo. Él no puede interpretar esa ley penal en forma analógica y extender la prohibición y la infracción a otra conducta. Tampoco puede, aún declarando la inconstitucionalidad de la ley, crear después de la inconstitucionalidad de la ley una norma que le permita sancionar. En todo caso le permite absolver, pero no sancionar. Tampoco puede reemplazar al fiscal o al querellante en el sistema acusatorio. Si no hay requisitoria, no hay proceso. Y mucho menos puede pretender que su sentencia sea cumplida como condición de su revisión por la alzada. Cuando nos enfrentamos con la potestad sancionatoria, la verdad es que el cuadro es bastante distinto y es bastante complejo, porque hay por lo menos 4 momentos claves. La potestad sancionatoria tiene un aspecto normativo. A diferencia de lo que pasa con la ley penal, en la potestad sancionatoria la ley define básicamente la infracción y básicamente la sanción y en realidad remite a lo que llamamos el reglamento, la reglamentación, la remisión reglamentaria, no la cobertura legal del delito de policía condenado por Mouvier, sino a la remisión reglamentaria, llenar los espacios que actualicen el tipo y llenar los espacios que concreten la sanción. Así que hay un momento de la potestad administrativa sancionadora que es de carácter normativo. Después hay un segundo momento que es de carácter investigativo procedimental.
la actuación de la administración para constatar un hecho infraccional, en el que actúa por sí ante sí, sin fiscal, sin querellante, sin que participe el particular. Al particular lo dejan venir cuando está todo hecho y le dicen: ahora te acuso, descargar. Y el descargo viene generalmente 4, 5, 6 años después de la infracción, cuando las pruebas son muy difíciles de conseguir. Y la inexistencia del fiscal o la inexistencia del querellante pueden generar problemas gravísimos, no solamente cuando se pena de más, sino principalmente cuando se pena de menos. Porque el interés público es solo protegido por el administrador que sanciona. Por otro lado, cuando termina ese periodo procedimental investigativo, aparece la faz concreta, que es aplicar el derecho y aplicar la sanción. Momento complejo porque muchos de los sancionadores viven del producido de las sanciones. Entonces, sancionar es siempre más provechoso que no sancionar. Y finalmente, hay otro periodo de ejecución activa donde la administración ejecuta la sanción en los términos del régimen exorbitante, es decir, con la subautotutela ejecutiva. Los recursos no suspenden, la acción judicial no suspende, porque insólitamente hemos extendido el principio del solver repete a un lugar que no tiene nada que ver con los tributos, que tiene que ver con las sanciones administrativas. Y para llegar a la Cámara hay que pagar, a diferencia de lo que pasa con un homicida, que no tiene que ir a la cárcel para apelar su fallo, su condena de homicidio. Entonces, en un contexto de esta naturaleza, examinar la potestad sancionatoria es difícil porque estamos analizando cosas bastante heterogéneas, y es por eso que podríamos justificar que aquí, a diferencia de lo que pasa en España, por ejemplo, tengamos poca literatura en materia de sancionador, y que, con respeto a los dos señores que tengo alrededor, los fallos de la jurisprudencia no sean los más versátiles y los más profundos en la materia. Ya nos ocuparemos de eso más adelante. Pero vamos al ámbito, porque voy a superar la discusión bizantina sobre si existe una diferencia ontológica entre delitos y faltas. ¿Sí? Creo que hace más de 60 años que la Corte ha establecido una doctrina que ha seguido, la voy a leer: la distinción entre delitos y contravenciones o faltas no tiene base cierta que pueda fundarse en la distinta naturaleza jurídica de cada orden de infracciones para establecer un criterio seguro que permita distinguirlos. Entonces, faltas o delitos según lo que quiera el legislador. Y no tiene control judicial posible, porque no hay una diferencia ontológica que diga esto es delito, esto es falta. Así que algo puede pasar de delito a falta. Esto viene complicado por 3 movimientos sustanciales. El primero es el minimalismo penal. Hay una doctrina penal clarísima, desde hace por lo menos 40 años, que viene diciendo: señores, terminemos con las condenas penales, reduzcamos las condenas penales y los delitos a la mínima expresión. Mandemos todo al campo infraccional administrativo. La segunda cuestión es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ahora aparece, y aparece combinada con sanciones que obviamente no son penales, sino típicamente administrativas, como sacarle la personalidad jurídica a una persona, inhabilitarla a una persona jurídica. Entonces, otra vez, estamos en el campo del derecho administrativo sancionador. Y el tercer campo, que todavía hace más borrosa el lugar, es que la administración pretende siempre sacarse de encima el corsé del derecho penal. Sacarse de encima las limitaciones que le impone el derecho penal. Porque eso es un obstáculo para la aplicación de sus técnicas disciplinarias, en el sentido de la biopolítica de Foucault, ¿no? Acá la administración quiere actuar libremente, y cuando se trata de campos especiales, como ambiental, lavado de dinero, faltas tributarias, regulación de la competencia, defensa del consumidor, o hasta la disciplina del empleo público, no quiere que aparezca ninguna garantía penal. Quiere tener el poder claro de hacer. Y así quiere excluir el indubio pro reo, quiere excluir la ley penal más benigna, quiere excluir quiere incluir la inversión del onus probandi, quiere incluir el solver repete. Entonces hay una continua traslación de conductas del derecho penal hacia el derecho administrativo sancionador. Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema es que si efectivamente no existe diferenciación ontológica entre delitos y faltas, y es el legislador el que decide sin control judicial pasar una conducta de delito a falta, y paralelamente decimos que cuando es falta no tiene la garantía del derecho penal, entonces vamos a crear el derecho infraccional del enemigo. Le vamos a pasar una conducta de delito a falta para perseguir a un sujeto al que no le vamos a dar la garantía que le damos a los autores de los crímenes más graves que tiene la República. Y esto es lo que está pasando. Y el punto culmine de este derrotero está en los que proclaman que en lugar de haber un solo ius punendi estatal, hay, como si fuera una versión teologal, un ius punendi con dos naturalezas distintas. Una que tienen los jueces y otra que tendrían los administradores. ¿Y para qué lo postulan? No porque haya una diferencia ontológica, sino por un criterio teleológico. Esto es, para sacarse de encima las garantías del derecho penal. Entonces la idea es, esta es una potestad especial que tiene la administración, no se sabe de dónde viene, ¿no? Pero esta garantía especial no puede estar sometida a la garantía del derecho penal como sí lo está la otra facultad que tiene el Estado de castigar. Y esto es un error. Y es un error porque en una república, las potestades a los organismos públicos solo vienen de la Constitución y de las leyes. No hay ningún organismo que tenga por inherencia un poder. Después del poder constituyente, una vez creada la Constitución, es la Constitución y la ley la que da potestades a los órganos. Y este principio tan esencial del derecho fue recordado hace 3 días por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia inglesa respecto de la declaración de justiciabilidad y de ilegalidad de la decisión de Boris Johnson de prorrogar la licencia parlamentaria hasta el 14 de octubre. Y dijo en ese momento que desde 1611 es un principio del derecho reconocido que el propio rey solo tiene las prerrogativas que le otorga la ley de la tierra, the law of the land. ¿No? Los invito sinceramente a ver en YouTube el fallo leído, el sílabo del fallo leído por Lady Hale, porque vale verdaderamente la pena. ¿Sí? Por ello, la denuncia no solo apunta a que no existe diverso fundamento ontológico, sino a destacar que tampoco hay base normativa para aceptar la distinción entre dos naturalezas del ius punendi. Porque no hay ninguna norma en la Constitución Nacional que autorice al Poder Ejecutivo a crear infracciones y a imponer penas. Por el contrario, sí hay una norma que le prohíbe asumir funciones judiciales y restablecer las causas fenecidas. Y si pensáramos que es inherente a la administración, cosa que dudo sancionar, que es inherente a la tarea administrativa, recuerdo que el desarrollo de la tarea administrativa debe ser reglada por el Congreso conforme lo dispone el artículo 75, inciso 32, cuando dice que va a hacer todas las leyes para poner en ejercicio los demás poderes que se dan al gobierno federal. Por estas razones, desde hace tiempo vengo diciendo que, como no podemos hallar diferenciación, debemos fijarnos en el régimen jurídico circundante a las infracciones. Y que no podemos excluir las garantías del derecho penal hasta que no haya una ley concreta de faltas e infracciones que nos diga qué vamos a excluir y que aún así no vamos a poder excluir todo, porque algunas van a principios generales del derecho que exceden la mera idea de la distinción entre una falta y un delito. Así, me gustaría que limitáramos gravemente los matices a los que alude la jurisprudencia española desde hace 40 años respecto de la traslación de las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador y entráramos en la vieja discusión que han tenido sobre el tema Alejandro Nieto García y Tomás Ramón Fernández. No dejo de atender, y acá viene un palo para los señores que están aquí a mi lado, que algunos fallos, tal vez por inadvertencia, continúan excluyendo las garantías del derecho penal del ámbito sancionador administrativo. Y me parece casi una paradoja que los jueces sientan horror en entender que hay infracciones
no prescriptibles, imprescriptibles, y que rápidamente vayan al Código Penal a encontrar un plazo de prescripción, pero no vayan al Código Penal a encontrar las garantías. Prefiero situarme en el criterio que subyace a la doctrina que sentó el ministro Petracchi en el fallo Ayerza, cuando dijo: no es posible pretender que una rama del derecho represivo o determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de aplicación de la garantía, porque de otro modo el camino de una interpretación amplia de esta última, supuesta en el propósito de que el delincuente se beneficie de lo más posible de cualesquiera modificaciones ulteriores de la legislación, no llegaría a sus destinatarios. Y acudo especialmente al criterio del doctor Petracchi porque unos años después, en el año 2006, la Corte hizo de ese criterio un holding en la causa Cristalux, cuando hablaba de una persona jurídica. Y es importante porque el fallo, el voto del doctor Petracchi en la causa Ayerza, que se trataba de una persona física, aludía a que el principio de la ley penal más benigna y las garantías penales encontraban sustento, además del artículo 18 de la Constitución Nacional, en las convenciones, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles. De modo que cuando se traslada a Cristalux, que es una persona jurídica, contesta dos cosas. La primera es que las garantías del derecho penal se aplican en el derecho administrativo sancionador, y la segunda es que las personas jurídicas en el orden local pueden invocar las garantías de los pactos. No porque los pactos tengan garantías para las personas jurídicas, que no las tienen, sino porque en el orden local uno puede extender las garantías que los pactos reconocen a las personas físicas a las personas jurídicas, porque así lo exige el artículo 16 de la Constitución, y porque además la Constitución no restringe derechos y dice expresamente que no es límite para otros derechos, además de los que aquí reconocidos, que surjan del sistema republicano. Y creo que la igualdad está en el sistema republicano. De modo que, si después de Ordóñez-Maldonado, o de Maldonado-Ordóñez contra Nicaragua, reconocemos que las garantías del derecho penal se aplican en el ámbito del derecho administrativo sancionador, según ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deberemos reconocer que esas garantías son extensibles por base del principio de igualdad a las personas jurídicas, tanto más cuando las personas jurídicas son responsables penales y cuando sus gerentes y administradores son solidariamente responsables y intervienen en las mismas causas que esas personas físicas. De modo que no es posible que creemos dentro de un mismo expediente judicial dos derechos distintos, uno con garantía del pacto y otro sin garantía del pacto. Pero para que pensemos de qué estamos hablando, voy a ir mucho más atrás y voy a recordar a Beccaria, ¿sí? 1764, de los delitos y las penas. Un decálogo de cuáles son las garantías. Solo las leyes pueden establecer delitos o fijar sus penas. La ley que crea la infracción y la pena debe ser previa y previsible para que sea posible un reproche al infractor. Ningún magistrado puede decretar a su voluntad penas contra un individuo ni bajo pretexto de celo o bien público. Las sanciones deben ser proporcionadas a la ofensa y progresivas. Es necesario que el acusador y acusado no decidan el conflicto, sino que lo haga un tercero parcial. La sanción debe darse del modo más próximo posible al hecho. No es la crueldad de las penas la que actúa como prevención de los delitos, sino la vigilancia y la severidad de los magistrados. Y para no escapar al tema, digamos cuál es la matización de la que habla la jurisprudencia española. Permitir la revisión reglamentaria, que el reglamento complete la infracción. Permitir la mayor relajación de la legalidad en los casos de relación de sujeción especial. La admisión de la responsabilidad solidaria y objetiva cuando la ley expresamente lo permite. Pero la matización jamás implica borrar las garantías del derecho penal sustanciales ni procesales. Y los casos Volkov, Espinosa Melo, Comisión Nacional de Valores con Telefónica, Los ISER, Bonder y Cristalux son ejemplos claros de esa singularidad. Si la potestad sancionatoria viene de la ley, las facultades serán provinciales o federales según la materia sea atribuida a la nación o a las provincias. De modo que las faltas podrán ser federales o podrán ser locales. Les he hablado de una serie de principios para que ustedes se los lleven, para ver si nosotros seguimos aplicando el derecho administrativo sancionador con esta desaprensión por el destinatario, con esta desaprensión por el derecho. Les pido que no lo olviden, ¿no? Porque si no, nos pasará, dice Borges, como el poeta menor. La meta es el olvido, yo he llegado antes.
Muchas gracias. Gracias, doctor García Pullés. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Pablo Gallego Fedriani. El doctor es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es graduado en Administración y Modernización Judicial por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires y es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El doctor expondrá acerca de los migrantes como grupo vulnerable, ajustes en los procedimientos. Doctor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Astarloa, gracias a María José, gracias a este panel que me ha tocado. Y quiero contestarle a él, porque lo noto muy enojado, y quiero decirle que voto en disidencia en todos los fallos que me toca intervenir, en los cuales el principio de solve repete primero no está escrito en ningún lado, con lo cual es un principio que repetimos sin que ninguna ley lo diga. En la mayoría de los países no existe como principio, primero se discute, después se paga. En Argentina primero se paga, después se discute. Este principio, que se aplica a todo lo que es materia sancionatoria, no es un principio propio del solve repete, porque lo que se da para el solve repete es decir, si el Estado se queda sin fondos no va a poder trabajar, etcétera, etcétera. Aquí estamos sancionando a alguien, con lo cual lo que el Estado recauda no va a rentas generales, es una sanción que se aplica a alguien que cometió lo más parecido a un delito, que tendrá algunas diferencias en cuanto a que la culpa se presume, en cuanto al dolo hay que probarlo, etcétera, etcétera, pero que en principio es lo mismo. Es como si nosotros pusiéramos a una persona 20 años presa y después le damos la posibilidad de discutir si estuvo presa o no. Miren qué nervioso está. Con lo cual... Esto lo vemos en casa. Sí, sí. Todos los días lo vemos en casa. Con lo cual yo voto en disidencia y creo que son inconstitucionales todas las normas que obligan primero a pagar y después a repetir. Y muchas veces, además, el pagar es más difícil que el estar preso. Porque yo he tenido casos de multa de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y creo que debe haber muy poca gente que tenga 2 millones de pesos como para pagar libres. O los tiene afuera o no los tiene. Queda claro. Cuando suspende la matrícula, cuando suspende la exportación por un día, etcétera, etcétera. Hay situaciones que son terribles para una empresa. Me voy a ir un poco del tema, pero no me voy a olvidar nunca. Una vez que tuve un amparo donde la DGI había clausurado directamente una pescadería para ver los libros. Y vino desesperado el abogado a verme, yo era juez de primera instancia, esto hace como 30 años, y me planteó el tema del amparo. Yo le digo, ¿qué problema tiene? ¿Un día que le cierran? Sí, pero es Semana Santa. En Semana Santa vendemos ese día la mitad del pescado que vendemos durante el año. Con lo cual, era simplemente llevarla a la quiebra la empresa. ¿Me entienden? Entonces, con eso quiero estar de acuerdo totalmente con él. De todas maneras, la Corte sigue sosteniendo lo mismo y no tiene ningún tipo de razonamiento lógico, igual que el que le cobren a uno un interés punitorio espantoso y después cuando el Estado le devuelvan 2 pesos con 30. Tiene emoción de privilegio. Sí. Perdón. Esto lo digo porque somos amigos y además coincidimos. Porque Pablo y yo éramos los rebeldes en la Cámara. Es decir, nosotros aplicamos siempre los principios del derecho penal, los principios del procedimiento, porque decimos la sustancia, la esencia son penas. Pero hay una modalidad, fenómeno, pero las garantías son fundamentales. Y saben que muchas veces, yo digo, ¿saben quién es uno de los más arbitrarios de todo? La Corte Suprema. La Corte Suprema ha aplicado cesantías sin sumario. ¿Ustedes saben lo que es eso? De plano, las famosas sanciones de plano. Hay un caso que yo tengo, mi sentencia, una de las últimas, del 2009, que hicimos luego una cautelar a una empleada que la habían cesanteado 4 años después, sin sumario, y decía, nosotros podemos aplicar la sanción de plano. Y nosotros dijimos, qué raro, no saben que dice, está en la acordada tal. No, ¿qué acordada tal? No saben que es la reglamentación de una ley, el 1285. Ustedes no pueden hacer eso. El 1285 dice, previo
previo sumario y con audiencia de interesados, que no hubo nada de eso. Y todavía, les cuento, todavía la Corte está tan en eso que una disidencia en la cautelar, que dijeron que no es una sentencia definitiva, ¿sabe de quién es? Nada más y nada menos. Del doctor Lorenzetti. Quiso aplicar toda la vieja jurisprudencia de la Corte, caso Guardia, entre otros, que es lo más arbitrario que ha habido. Así que la Corte, cuando aplica la sentencia, es arbitraria. Escuche, por favor, por el VAR le da tiempo suplementario por el uso del VAR. ¿Sí? Perdóname, Pablo. No, está bien. Por algo es mi titular. Bueno, el tema del que tenía que hablar voy a hablar, que es los inmigrantes. El tema de los inmigrantes es primero la definición. La definición de inmigrante la tiene la Organización Internacional para las Migraciones, que define los flujos mixtos como movimientos de población complejos, en los que se combinan movimientos de razones de inmigración forzosa y económica, y que incluyen a personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas, migrantes económicos, víctimas de trata, víctimas de tráfico, niños, niñas y adolescentes, no acompañados o separados, personas que fueron objeto de violencia, comerciantes transfronterizos y personas migrantes que se desplazan por causas ambientales. Esto es la Organización Internacional de las Migraciones en la 98ª reunión del 19 de octubre de 2009, o sea que nadie lo puede discutir. ¿Está claro? Esta es la definición de migrante. Migrante es, según nuestra Constitución, nos dice que el artículo 20 dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Puede ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años, etc. ¿Qué dice el preámbulo? El preámbulo dice: para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Con lo cual, nuestro país, desde que nació, es un país que tiende a ser poblado. Más aún, es una de las obligaciones que tiene el Congreso de la Nación, es decir, profundizar la inmigración. Era un poco racista, más bien sí puede de tipo europeo. Hoy nos hemos latinoamericanizado y tenemos otro tipo de inmigración. ¿Qué es lo que todo inmigrante busca? La gente no se va de un país a otro porque le guste, se va porque está obligada, o porque tiene hambre, o porque es perseguida política, o porque tiene una cuestión étnica, o porque tiene una cuestión religiosa. ¿Qué es o cómo es el movimiento de migrantes? El movimiento de migrantes es inmenso y va creciendo en forma exponencial. Para el año 2013, yo lo tenía por acá, son más o menos 300 millones de personas que migran dentro de todo el mundo. Y la migración existió siempre. Creo que todos los que estamos acá somos descendientes por lo menos alguna parte de migrantes. Yo creo que tengo bastante de indio, dado mi color de piel y que todavía el pelo no se me ha puesto blanco todo a pesar de la edad. Con lo cual me siento orgulloso. Pero lo cierto es que los migrantes fueron recibidos siempre con los brazos abiertos en Argentina. Este aquí que este Poder Ejecutivo ha dictado un decreto, el 70 del año 17, que modifica absolutamente toda la cuestión de los migrantes. Y para esto les voy a leer algo que es increíble, que es el artículo 62 bis, por la cual dice: el otorgamiento de la dispensa establecida en los artículos 29 y 62, el 29 es la reagrupación familiar, de la presente ley será una facultad exclusiva de la Dirección Nacional de Migración, no pudiendo ser otorgada judicialmente. Volvimos al tiempo de la colonia, porque de esto los jueces de primera instancia están diciendo que es una facultad discrecional de la Administración no revisable por el Poder Judicial. El otro día me llegó una sentencia de primera instancia que decía eso. Entonces yo le puse: nos enseñaron los maestros de la facultad que había facultades discrecionales y facultades regladas, y que cuanto más discrecionales eran, mayor fundamento deberían tener.
y que una de las funciones esenciales del Poder Judicial, sobre todo del contencioso administrativo, es el control judicial suficiente. Fernández Arias contra Pollo. Creo que ni vos ni yo habíamos nacido y ya estaba, no, ya habíamos nacido, pero estaba Fernández Arias contra Pollo. Te agradezco el plural, porque los dos habíamos nacido. Los dos habíamos nacido. Y vos ya lo leías. Eso también te lo agradezco. Y lo comentaba. Lo cierto es que hoy en día la ley nacional de migraciones está totalmente cambiada y afecta verdaderamente a aquellos señores que tenían todos los derechos de los habitantes del país y a los cuales el país los llamaba. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que se tiene que perseguir el narcotráfico y la trata de personas. Y aquí descubrí por primera vez la confianza legítima, que es algo que viene predicando en el desierto el doctor aquí presente, Pedro Covielo, como si fuera un dador de la buena palabra. Es decir, él hace años que nos viene hablando de la confianza legítima y yo creo que nadie tiene confianza en el Estado. Si hay alguno que tiene confianza legítima en el Estado, que por favor levante la mano. Yo tengo más confianza en mi ex mujer que en el Estado, porque nunca he visto que el Estado sea digno de la confianza legítima. Qué bien lo enseñó, Pero ahora he descubierto sí un caso de confianza legítima y sería totalmente aplicable. Yo les voy a explicar lo que hace ahora la Dirección Nacional de Migraciones. Durante años, la Dirección Nacional de Migraciones, a todos los inmigrantes que dejó pasar por la frontera sin controlarlos, les pidió que regularizaran su situación. Entonces el inmigrante iba llevando un papel, después le faltaba otro papel, después le faltaba otro papel, iban pasando los años y después de 5 o 6 años, de pronto cambiaron la ley. Y a este inmigrante que confiaba legítimamente en lo que estaba haciendo, le dicen que como entró sin papel, queda retenido y debe irse del país. El señor tiene trabajo, lo han intimado a que regularice su situación, es decir, que el señor tiene confianza legítima en este país. Y además le dan 3 días para apelar. 3 días para apelar. ¿Se imaginan que a un chino que les dice no entiendo cuando van al supermercado, mucho menos va a lograr en 3 días conseguir un abogado que interponga un recurso directo ante el juez federal de primera instancia? El juez federal de primera instancia le va a decir esto, que como él no puede tratar el tema de como es discrecional, no lo va a poder analizar. Entonces, expulsan a la madre china, después expulsan al padre chino. ¿Qué? El juez entró por concurso. Sí, sí, sí. Bueno, expulsan a la madre china, al padre chino. Y queda la chinita. ¿Qué sucede con la chinita? Nosotros en la Cámara... con el supermercado. No. Nosotros en la Cámara, por lo menos la sala nuestra, le da intervención al asesor de menores. ¿Qué dice el juez de primera instancia? Que el asesor de menores no es parte y por lo tanto no puede apelar. Con lo cual, no solo son la chinita... ¿Sabe apelar? No sabe apelar la chinita, pero sí puede apelar el asesor de menores. Claro. Pero son abogados, perdón. Son abogados. Son abogados. Esto que les digo es las 4 salas, salvo la sala nuestra, que es la única que declaró la inconstitucionalidad de este decreto, in totum. Porque además 3 días, imagínense ustedes lo que significa. 3 días para cualquier extranjero, para cualquier persona, tarda 3 días en entender lo que le llegó. Y ya se le venció el plazo. Y si hay un menor, no le dan intervención y dicen que no puede ser paso. Esto no es solamente un grupo vulnerable, sino violado directamente, porque no solo no tiene ninguna defensa, sino que es gente que ha venido al país no a robar, no a matar, porque los que roban y matan no los encuentran. Y los traficantes de drogas, disculpen si alguien vive en alguno de estos barrios, viven en Puerto Madero o en Nordelta, no andan por las calles vendiendo al menudeo. Todas las expulsiones que tenemos, el 80% son de chinos, que entraron sin papeles,
y siguen diciendo no entiendo. Como el cuento chino. Como un cuento chino. En cambio, traficantes no han encontrado ninguno. Han encontrado alguna peruana que ha andado vendiendo. Y aquí les voy a contar el primer caso que me tocó. Era una peruana que vendía al menudeo falopa, ¿no? No sé qué es falopa, alguna genérica. Lo cierto es que esta mujer le pone 3 años de prisión, cumple su condena y sigue viviendo en Argentina, se casa con un argentino, trabaja en la Argentina, paga su obra social, tanto trabaja que tiene un juicio laboral, con lo cual significa que ha trabajado, y la echan por haber tenido una prisión de 3 años. Yo, como no quería leer este decreto, leí la Constitución y leí ese artículo que dice que las prisiones no son para castigo de nadie, sino que son para reeducarlos. Y esta señora no solo estaba reeducada, sino que había logrado reinsertarse en la sociedad. Entonces dije, esta señora ha cumplido con el mandato constitucional. Está trabajando, está casada, vive en Argentina y la vamos a mandar a Perú donde no vive nadie. Acá el doctor me marca, se nota que es mi titular. Las cárceles de la nación serán sanas. Claro, pero serán sanas y limpias, todo es una mentira. Para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice. No era mi caso. Yo revoqué la pretensión, porque además esto lleva a la retención, que es un nombre lo más parecido a la prisión, pero se llama retención. La persona puede estar retenida 30 días, más 30 días, más todo lo que dure el proceso. Migraciones vino a explicarnos esto y dijo que ya habían hecho un centro de retención para 3 personas. 3. O sea que podemos tener retenidos 3. Todos los demás millones de personas que estamos echando, ¿a dónde van a terminar? En una comisaría o en la cárcel, porque no hay centros de retención. Y nosotros estamos criticando a Trump. Y cuando estamos echando al papá chino y a la mamá china, dejamos a la chinita acá, ellos por lo menos tienen un centro de retención donde están los nenes cuidados, más o menos, les darán hamburguesas, no sé, alguna cosa por el estilo, y Coca-Cola, serán gordos en poco tiempo, problema de ellos. Lo cierto es que acá no tenemos centros de retención, con lo cual seguimos sin cumplir la norma, porque el Poder Ejecutivo, ni siquiera el Poder Ejecutivo, el Director Nacional de Migraciones, lleva preso a una persona retenida, sin que haya cometido ningún delito, salvo el haber entrado indebidamente, sin pasaporte, al país de origen. ¿Y quién lo dejó entrar? ¿Migraciones? ¿O yo? ¿O ustedes están en las fronteras controlando? No, están Migraciones. Y les voy a contar un último cuento que tiene que ver con migraciones. Mi hermana era síndica de la Dirección Nacional de Migraciones y tenía que controlar cómo se hacía el control en las fronteras, porque parecía que entraba poca gente. Entraba 1 por día, o 2. Por derecho. No, ¿qué hacían? Le ponían el sellito de entrada, el mismo número, y clavaban el número en 1. Y cada uno que entraba le ponía el mismo sello, y la plata iba para el señor que cobraba la entrada a migraciones. Entonces ella fue y contó y entraron de a cientos, siempre con el mismo número. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque me parece absolutamente loco esta idea de que vamos a echar a todos los extranjeros, sobre todo teniendo un presidente que es hijo de un extranjero, porque el papá del presidente Macri nunca aprendió a hablar castellano, no sé si lo escucharon, terminó hablando un italiano de conventillo, no vivía en conventillo, pero terminó hablando cocoliche, con lo cual esto es algo que no tiene sentido en una república. Si los dejamos entrar y están trabajando, controlémoslos, si no, no los dejemos entrar.
o cambiemos la Constitución. Porque este fue un país que se hizo con gente que vino. Yo sé que no nos gustan, queremos que vengan blancos, rubios, altos, si es posible suecos, pero no vienen más. Los que vienen son bajitos, morochos, porque somos Latinoamérica, no nos creamos más Europa. No sé quién dice esto. Hay alguien en la televisión que dice que fuimos un país creado, que nos creemos Europa, pero somos Latinoamérica. Buenos Aires todavía sigue siendo europea, pero vayamos al norte y son como yo, morochitos. A vos te vienen a ver. Yo lo que quiero aclarar verdaderamente es esto. Esto no es solamente un problema nuestro, y lo voy a contar a título personal. Yo hace 40 años fui a París y contraje matrimonio con una parisina. Y todo el mundo me miraba como negro latinoamericano. Ahora voy a París y paso por blanco. Porque ¿qué pasó en París? Se llenó de negros y de árabes. Con lo cual yo soy blanco. Es relativo. Todo es relativo, todo es relativo. Y antes el doctor Urlengui nos explicó lo mismo. El ser pobre acá no es lo mismo que ser pobre en Estados Unidos, o ser pobre en Zambia, o ser pobre en Formosa. Es diferente. Gracias, ya terminé. A continuación, a la uso de la palabra el doctor Pablo Garat. El doctor Garat es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es profesor protitular de Derecho Constitucional, Derechos y Garantías, Derecho Constitucional Tributario y Derecho Público Municipal y de la Ciudad de Buenos Aires en grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es decano de dicha facultad designado para el trienio 2019-2021. Ha sido profesor cotitular en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y de la Procuración del Tesoro de la Nación y es asesor jurídico por concurso de la Comisión Federal de Impuestos. Doctor Garat, su tema de exposición será la pobreza estructural infantil y el programa para el desarrollo federal de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Dos agradecimientos. Uno en la persona del señor Procurador a esta nueva invitación que me han cursado y otro al panel. Nunca participé de un panel guionado. Pero es fundamental porque después de una hora ustedes no podrían tener la mínima atención para escuchar a mí si no fuese por ellos. Y además han dicho con mucho garbo, mucha gracia, cosas muy importantes, así que los felicito especialmente porque creo que nos vamos de acá muy enriquecidos con lo que hemos escuchado. En temas además sumamente caros para nosotros los constitucionalistas, como el derecho administrativo sancionatorio y la cuestión de los migrantes, en los cuales estamos absolutamente en falta. Bueno, como ya perdí 1 minuto 07, me voy controlando, el colega no se preocupe. Voy a tratar de solo leer para aprovechar el tiempo. Este es un tema denso. Yo no enseño derecho administrativo, sino constitucional, desde el cual voy a tratar de fundar el aporte que pretendo hacerles. Pero sí tengo claro que es desde el derecho administrativo que podrá o no tornarse operativo el programa de la Constitución, que es un programa de derechos fundamentales, que sin el derecho administrativo justo no se puede hacer operativo. Para comenzar, en cuanto a la pobreza estructural infantil, más que números, que alguno daré, quiero señalar que los niños, es decir, la generación de los bicentenarios, los niños nacidos entre los 2 bicentenarios de la patria, que tienen hoy entre 3 y 9 años, en más de un 50% son pobres o indigentes. Esto bastaría para que terminemos diarios,
radios, televisión, políticos, actores, hablar de otra cosa que no sea esta. El 50% de la generación del Bicentenario es pobre o indigente. Yo podría terminar acá y cada uno saca sus conclusiones, pero este es el gran dato. Hablamos de la inflación, del dólar, de la especulación, del crecimiento, etcétera, etcétera. No hablamos de esto. Pero hay una cuestión más grave todavía. Cuando hablamos de la pobreza, miramos especialmente, y me parece bien, al jubilado y pensionado pobre. Me parece bien. A nuestros ancianos pobres. Ahora, ¿saben qué? La encuesta permanente de hogares del INDEC dice que por cada 5 niños pobres hay un anciano pobre. Repito, hay un 50% de niños pobres y solo, lamentablemente, porque podrían ser muchos menos, un 9% de personas de más de 65 años pobres. Sin embargo, la estructura de la seguridad social argentina desde el punto de vista del gasto está asignada prevalentemente para disminuir, contener o moderar la pobreza de nuestros jubilados y pensionados, no del 50% de los niños pobres. Esta distribución de la pobreza o indigencia por edad tiene dos consecuencias muy graves. Agrava primero la sustentabilidad intergeneracional del sistema previsional por déficit de oferta laboral adecuada a futuro, que deberá ser cubierto con migraciones, calificadas o no, tema que ni siquiera debatimos. Lo cual en sí mismo requiere un debate complementario al de la nutrición y educación de estos niños. Segundo, al mismo tiempo, proyecta un gasto social aún más gravoso para atender la futura población madura que por déficit nutricional y educativo serán incapaces laborales funcionales. Y ni siquiera hablo de la pobreza estructural de 15 a 29 años, en cuya franja etaria el 49% no termina el secundario. Hablábamos aquí el año pasado de la necesidad de aprovechar el bono demográfico, según el cual los países se enfrentan al desafío de hacerse ricos antes que lleguen a viejos, la llamada ventana de oportunidad demográfica, que es una oportunidad todavía abierta y de manera estable, según los especialistas, para nosotros hasta 2040. No es mucho tiempo, si miramos la evolución del sistema previsional desde 1992 y el crecimiento de la pobreza e indigencia infantil, hemos perdido 27 años. En realidad 26. Desde que yo dije esto perdimos un año más. Porque en todo este año no hemos hablado más que de cuestiones electorales y de cómo se ha agravado todo esto. Y de cómo se va a agravar mucho más. Otro año perdido. Frente a esta realidad, realmente, acabo de enojar como el doctor García Pugliese, me molesta que se siga hablando de que hace falta ponernos de acuerdo sobre 4 o 5 cuestiones fundamentales, ponernos de acuerdo sobre lo que podría ser el equivalente al pacto de la Moncloa, ponernos de acuerdo sobre 4 o 5 reformas estructurales fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitamos nada de eso. Hace 25 años, 305 convencionales constituyentes, de 19 fuerzas políticas distintas, desde la extrema izquierda hasta la llamada en ese momento extrema derecha, representativo de todo el espectro de la sociedad, decidió casi por unanimidad y sin casi un programa constitucional para enfrentar todo esto. Un
programa constitucional que debería determinar la agenda pública, el debate y fijar las prioridades, pero que es absolutamente ignorado una y otra vez. Pero hay que expresar algo, ya desde la economía. Esto no pasa desapercibido a las calificadoras de riesgo. Esto no pasa desapercibido a los inversores sofisticados, que en lugar de ir a la inversión productiva van a la especulativa. Tampoco le pasa desapercibida al pequeño ahorrista, que ni siquiera puede pagar una caja de seguridad, entonces busca el colchón o el lugar, el escondrijo de la humilde casa donde pueda para guardar $20. Porque está claro que la dirigencia política y sectorial, y en parte los académicos por no levantar la voz suficientemente, permitimos que esta agenda pública sea sustituida por la emergencia permanente. Entonces, ¿qué aparece? Las ONGs, Cáritas, la responsabilidad social empresaria o la emergencia alimentaria. No aparece el debate público sobre el programa constitucional para el desarrollo federal. En 1853, los argentinos de la época nos dieron una constitución, 1853-60, con una cláusula central que se denominó la cláusula del progreso. En base a esa cláusula del progreso, tema para otra discusión, bien o mal, la Argentina llegó a ser la quinta potencia mundial. Podemos, insisto, hacer un análisis crítico de cómo se llegó a eso y por qué dejamos de ser eso, pero no es el motivo de esta charla. Lo real es que la cláusula del progreso tenía un eje bien definido y sigue vigente, pero en el 94 se consideró que esto era insuficiente. Y entonces se agregó la cláusula del desarrollo humano, artículo 75, inciso 19, para complementar con el concepto de desarrollo humano que ya venía desarrollando Naciones Unidas y demás, ni hablar de la doctrina social de la Iglesia, esta idea del progreso que se vinculaba más con los derechos llamados de primera generación, los derechos individuales, para ir hacia los derechos sociales y a los derechos llamados de tercera y cuarta generación, que fueron incluidos en la reforma del 94, como el derecho a un medio ambiente sano. Hace 25 años, nuestros convencionales constituyentes se anticiparon al debate de la Amazonía. Y nosotros ni siquiera nos preocupamos de lo que puede ser el destino deliberado. Entonces, me parece que yo tengo que hacerle un aporte desde el derecho constitucional más preciso frente a este cuadro, que insisto, no nos olvidemos, tiene en la base un dato: el 50% de la generación del Bicentenario es pobre y condiciona absolutamente el desarrollo futuro de la Argentina. Debería mirarse que la Constitución tiene 4 objetivos estratégicos permanentes frente a esto. El arraigo de las familias en el municipio, para eso introdujo la autonomía municipal, respecto de lo cual están en falta Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, y todas las demás en una relación provincia-municipio que está muy lejos de ser la ideal. La nutrición y educación primaria universales efectivas, artículo 75, incisos 18, 19 y artículo 125 para las provincias, y la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que ahora tiene jerarquía constitucional. El fortalecimiento de las economías regionales por la mayor integración de las cadenas de valor, para que la familia arraigada salga de la pobreza, y si esa familia tiene 5 niños y 2 abuelos, disminuyamos la relación, por lo menos, porque esa familia se arraiga con trabajo en cualquiera de nuestras provincias. Artículo 75, inciso 2, 8 y 19. La distribución equilibrada y solidaria de la renta tributaria federal. Artículo 75, inciso 2, coparticipación, inciso 8,
presupuesto conforme al inciso 2. Como me quedan 3 minutos, voy simplemente a señalar que si leemos la Constitución de corrido, para lo cual no tengo tiempo, voy a ser muy breve, tratando de hacer aquí sí un muy serio guión del Programa Constitucional para el Desarrollo Federal, desde el preámbulo hasta el artículo 129, más todos los tratados con jerarquía constitucional, vamos a encontrar en falta al Congreso, con las verdaderas leyes de promoción económica que necesita el país y no con las que tiene. Con una legislación que nos falta en materia de progreso económico con justicia social, de productividad de la economía, de generación real de empleo, de formación profesional de trabajadores, de defensa del valor de la moneda, de promoción efectiva y prioritaria de la investigación y el desarrollo científico. Y no quiero seguir. No tenemos la verdadera ley que necesitamos de protección ambiental. Ha quedado insuficiente la actual. No tenemos ley de coparticipación federal. No tenemos una ley de presupuesto, ahora viene otra oportunidad, que realmente recuerde las pautas del 75, inciso 2, para promover un grado equivalente de desarrollo e igualdad de oportunidades para todos los habitantes en todo el territorio nacional. Seguimos discutiendo presupuestos incrementales, sin un verdadero programa de gobierno que se refleje a partir de la manda constitucional. No tenemos una verdadera ley federal de hidrocarburos ni una verdadera ley federal de pesca. No tenemos un banco federal con participación de las provincias. No tienen las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza un régimen municipal de autonomía. No tenemos más convenios de creación de regiones que de la región centro-litoral, que casi no aplica. No tenemos, y voy al principio, una verdadera ley reglamentaria 75-23 de protección del niño desde el embarazo hasta la primera infancia. Por lo tanto, de protección de la maternidad vulnerable. No tenemos nada. Tenemos charlatanes. Esta, queridos amigos, me parece, y no otra, es la respuesta estructural, institucional, con la Constitución en la mano, y no con un pacto de la Moncloa argentino, con todo respeto a los españoles, a la pobreza estructural infantil que hoy condiciona totalmente el futuro de la generación nacida entre los 2 bicentenarios de la patria. Los que tendrán derecho a demandar dentro de 25 años, los que sobrevivan, ¿qué hemos hecho por ella cuando no podía expresarse ni elegir a las autoridades responsables del futuro de la nación? Porque quizás la última ratio de todo esto, de que tengamos un 50% de niños pobres, es porque los niños no votan. Muchas gracias. Agradecemos a todos.